De lesión celular. Vamos a ver las características, un repaso generales de la necrosis, las características de la lesión y a ver los rasgos morfológicos de la apoptosis, las vías de la apoptosis y por último acumulaciones intracelulares patológicas. Entonces recordemos que cuando hay una noxa, un daño, pues la célula recibe ese daño, principalmente es la mitocondria, la organela más delicada, que va a sufrir por los efectos de la hipoxia e isquemia. Vemos, bueno, aquí es resumido, la depresión de ATP, o sea, la disminución de la síntesis de ATP, que pues va a bajar las demandas energéticas o activas de las propias células, causando lesión celular, lo cual va camino a la necrosis. Pero al mismo tiempo que el ATP está bajando, por la mitocondria empiezan a subir los elementos reactivos del oxígeno, o especies reactivas del oxígeno, EROS. Estos son radicales libres, muy tóxicos. Los EROS van liberándose desde la mitocondria y se van al citosol, causando peroxidación de lípidos. Son radicales libres de oxígeno, pues oxidan a la célula. Entonces van a causar daño a los lípidos, daño al citoesqueleto, sus proteínas y daño a los ácidos nucleicos, ADN, ARN. Miren cómo el efecto de estos EROS, estas especies reactivas de oxígeno, es similar a las enzimas. Entonces aquí ya está comenzando el daño, que también va a ir progresando hacia la necrosis. Ahora, hay dos causas de apoptosis muy puntuales. Cuando en el retículo endoplásmico rugoso se van acumulando proteínas mal plegadas, proteínas defectuosas. Y como no pueden estas proteínas avanzar con el aparato de Golgi, se van a quedar en el retículo endoplásmico y la acumulación masiva de esas proteínas conduce a la vía de la apoptosis, ¿no? Vía intrínseca. Lo mismo cuando se produce daño directo al ADN, una lesión genética, por radiación o por otro factor. Y pues el núcleo se destruye porque está ya con mutaciones y ocurre la apoptosis de forma directa. Entonces, si se daña la célula, vamos hacia la necrosis. Pero si se daña el núcleo, irá a la apoptosis. Y aquí hay uno doble. La inflamación puede generar apoptosis o necrosis. Eso depende de algunos factores. Especialmente cuando hay infecciones, las células van a ser dañadas por toxinas. Entonces este daño va a conducir pues a la lesión irreversible y a la necrosis. Pero si es el sistema inmunitario el que va atacando a las células, una reacción autoinmunitaria, por ejemplo, pues las células pueden morir por apoptosis inducida. Entonces, la inflamación depende cuál es el factor que esté causando esta reacción para que sus células, las células del tejido, tengan muerte por necrosis o apoptosis. Ahora recordar esta imagen para el examen, porque aquí estamos viendo los cambios de una célula normal a una célula con lesión. Lo primero, la tumefacción. El ingreso de agua de forma masiva hace que las células se hinchen. La degradación y la falta de síntesis del citoesqueleto hace que aparezcan vesículas en la membrana. Además, tenemos la degeneración hidrópica de las organelas. El retículo se hincha, mitocondrias se hinchan, hay dilataciones. Y por el efecto de las enzimas, por el efecto también de los EROS, va a haber alteraciones nucleares. Ahora, esta lesión hasta este momento es reversible. La célula puede recuperarse. ¿No?
se va a sanar, o sea, va a poder volver a la normalidad. Y ahí hemos visto ya imágenes, ¿no?, de cómo se ve la tumefacción. Claramente, células grandes, citoplasma claro, blanco, porque tiene agua. Y pues dentro del citoplasma se pueden ver como burbujas. Esa es la degeneración hidrópica o tumefacción hidrópica vesicular. Creo que nos pasaba un minuto de longitudinal. Vean las células con su núcleo. Si está el núcleo presente, está el núcleo sano, pues la lesión es, ¿qué lesión es? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Siempre será reversible. Ya cuando hay alteraciones del núcleo, pues esa ya es una lesión irreversible. Comparamos la foto con el dibujo, y aparte de la dilatación de organelas, hay un desprendimiento de ribosomas, producto de la acidosis láctica dentro de la célula. Y pues vemos cómo el contorno celular se va degenerando, se va alterando por la pérdida paulatina del citoesqueleto. Cualquier tejido, cualquier órgano va a presentar las mismas características de lesión. Estamos viendo, a la izquierda es riñón y a la derecha es hígado. Y aunque son dos órganos diferentes, miren las características celulares, son similares. La tumefacción, ¿no?, presente. La degeneración vacuolar, presente. Y pues los núcleos igual están indemnes, por lo cual es lesión celular, reversible. Ahora, si hemos visto a las células, ahora veremos la lesión misma. Los mecanismos de la lesión van a ser los que produzcan una lesión reversible o irreversible hacia células que pueden ser muy resistentes o muy lábiles. Hay tres características de la lesión que tenemos que tomar en cuenta. La naturaleza de la lesión. ¿Qué se refiere a naturaleza? Normal, lo normal. Al tipo, correcto, al tipo de lesión. Hay lesiones físicas, hay lesiones químicas, hay lesiones inmunitarias, genéticas, biológicas, demás. Lo segundo, la duración de la lesión. Podemos ver, la duración tiene que ver con tiempo. Hay lesiones de corto plazo, mediano plazo o de largo plazo. ¿Cuál de esas duraciones puede causar necrosis? Es de largo plazo, ¿verdad? Las células van a llegar a un punto donde no pueden resistir y tendrán una lesión irreversible. Y la gravedad de la lesión es la intensidad. Lesiones leves, lesiones moderadas o muy severas. Ahora, estas características de la lesión tienen que ver también con la célula que va a recibir la lesión. El tipo de célula dañada pueden ser células muy delicadas como las neuronas o células muy resistentes como los fibroblastos, los osteocitos. Entonces, ante el mismo tipo de lesión, pues responden distinto. El estado de la célula dañada se refiere a que si la célula está sana, en condiciones homeostáticas normales, o si la célula presenta enfermedad, si está dañada desde un inicio, una enfermedad de base, entonces van a resistir menos a los tipos de lesión. Y la capacidad de adaptación de la célula dañada, porque hay células que cuando perciban isquemia, una isquemia leve, pues en vez de dañarse, van a presentar adaptación, se van a adaptar a esa nueva condición. ¿Cuál sería la adaptación que se presenta por isquemia leve? Isquemia leve. Atrofia. Atrofia. ¿Quién ha dicho eso? Muy bien, Mimar. Atrofia.
Entonces se va a adaptar. La célula permanece viva, más pequeña, pero viable. Y cuando pase la isquemia leve, la célula vuelve a la normalidad. Pero si la isquemia va siendo de leve a moderada, tal vez ya no pueda aguantar más la célula, pierda la capacidad de adaptarse y entre en lesión celular. Este cuadro está en el texto. Vemos cómo desde arriba está la isquemia que va a generar menos aporte de oxígeno y glucosa principalmente, menos nutrientes. La mitocondria que se va dañando, producto de la glucólisis anaeróbica, que va aumentando, la fosforilación oxidativa disminuye, por lo cual hay menos generación de ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP se generan cuando hay glucólisis anaeróbica? 3. Dos. Más o menos 2. De lo que eran 36, más de los 2. Algunos libros dicen 38. 36 a 38. Baja. Y al bajar el ATP afecta a las bombas de sodio. Hay acumulación de sodio dentro de la célula y afecta a la ósmosis. Por lo cual el ingreso de agua. Y como la membrana se torna muy permeable, pues va a ingresar también calcio, va a ingresar más sodio, y eso produce tumefacción celular, formación de vesículas, degeneración turbia. Ahora, cuando la célula no tiene glucosa suficiente, utiliza sus reservas de glucógeno. El glucógeno disminuye por la glucogenólisis. ¿Y qué va a aumentar? El ácido láctico, ¿verdad? Con lo cual el pH baja, el pH celular se vuelve ácido. Y eso provoca desprendimiento de liposomas, por lo cual disminuye la síntesis de proteínas y afecta al citoesqueleto. Todo lo que hemos visto en un cuadrito resumido. Ahora vamos a ver de forma puntual todos estos mecanismos, cómo afectan a las mitocondrias, cómo afectan a las membranas celulares, a la síntesis proteica y al ADN. Las mitocondrias. Bueno, las mitocondrias cumplen funciones energéticas, ¿no? El metabolismo energético está ahí. Además, la respiración celular, la respiración oxidativa. Cuando las células se dañan, ¿no? Como vemos, hay menos ATP y empieza la producción de especies reactivas oxígenas. Entonces hay menos energía, pero más daño. Y pues esto va a conducir a la lesión celular y necrosis. Ahora puede también la mitocondria ser quien dirija la apoptosis, como vemos al lado. Cuando la mitocondria percibe que hay lesión en el ADN, que hay acumulación de proteínas en el retículo endoplásmico, o que hay falta de señales de supervivencia, factores de crecimiento ausentes, no se recibe la célula, la mitocondria activa sensores de apoptosis. Entonces las proteínas proapoptósicas aumentan, ¿no? Que van a favor de la apoptosis, y van bajando las proteínas antiapoptósicas. Por lo cual empieza a liberarse el citocromo C de la mitocondria. El citocromo C tiene que estar dentro de la mitocondria guardado, porque si sale al citosol, el citocromo C comienza la vía de la apoptosis, la vía intrínseca o vía mitocondrial. Entonces, por eso es un determinante de lo que va a haber al final: necrosis o apoptosis. El agotamiento del ATP se da drásticamente, o sea, de forma muy brusca. Al momento en que ya no hay oxígeno, la glucólisis se vuelve anaerobia. Bien, entonces, el ATP pues, es lo principal para
en el ciclo de Krebs para generar esas moléculas de energía. Pero también hay otra enzima que genera ATP, no solamente es el ciclo de Krebs. Tenemos a la sintasa de ATP, que está en las crestas mitocondriales. Esta enzima, sintasa, utiliza hidrogeniones, como vemos acá, para cargar la energía, hacer que un ADP, adenín difosfato, se puede unir con un fosfato inorgánico. Y con esa energía, ahí está el enlace, generan adenosín trifosfato, ATP. Pero este recurso de la sintasa de ATP es limitado porque necesita de respiración celular para cargar estos hidrogeniones con energía. Ahora, el fracaso de la actividad o de la bomba de sodio-potasio. Como la bomba de sodio-potasio necesita energía porque trabaja en contra del gradiente de concentración, hay un celular, ¿no? Puede sabotear. ¿Se fijan quién es? Me dicen. Por una molécula de ATP, primero se expulsan 3 iones de sodio. Y ese sodio acumulado, pues que está en la célula, tiene que salir para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, como vemos acá. En el segundo tiempo, 2 iones de potasio se van a acoplar a la misma bomba y se introducen. Y con eso se gastan entonces una molécula de ATP. Pero como hay depresión de ATP, el sodio no puede salir y se acumula poco a poco, produciendo hipertonicidad dentro de la célula. Se vuelve hipertónica y eso afecta a la osmosis. Ahora, el metabolismo energético. Las células tienen sus reservas de glucógeno, pero como ya no hay oxígeno, no hay suficiente glucosa para que la mitocondria trabaje, se van a activar 2 enzimas. La primera, la fosforilasa. Y esta enzima es lo que aumenta la velocidad de la glucogenólisis, la fragmentación de glucógeno. Por esa fosforilasa pues va a haber agotamiento del glucógeno. La otra es la fosfofructosinasa. Y esta es la enzima que también acelera la velocidad de la glucólisis, pero anaerobia. Por lo cual, pues, la concentración de ácido láctico, lactato, va aumentando. Ahora vamos al daño de membrana. La membrana celular y la membrana de organelas se constituye por una bicapa fosfolipídica. Y podemos ver lo flexible que son los fosfolípidos, ya que sus enlaces de unión no son covalentes. Entonces se pueden separar y se pueden otra vez juntar. Y vemos como acá en el ejemplo hay una rotura de la membrana hacia la derecha, está separada la membrana. Entonces inmediatamente los fosfolípidos se mueven, se van a unir y van a restablecer la bicapa de fosfolípidos para mantener la integridad de membrana. Así de dinámicos son. Ahora, la depresión de ATP, como hemos dicho, genera ese desequilibrio hidroelectrolítico y las membranas se tornan tan permeables por el ingreso de agua que se va acumulando calcio. Y el calcio, a grandes concentraciones, activa las fosfolipasas. Y son estas enzimas las que van a causar daño, pero no son las únicas. Toxinas, especialmente de bacterias, también dañan a la membrana. Proteínas víricas, agentes físicos como las quemaduras, radiación, y algunos productos químicos como los ácidos o álcalis también dañan a la membrana. El daño de membrana también se produce por los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno. Aquí podemos ver los ejemplos. Tenemos al superóxido, al radical hidroxilo, al peróxido de hidrógeno.
todos son pues, derivados del oxígeno, pero son tóxicos. Y estas especies reactivas de oxígeno, pues lo que hacen es peroxidación de lípidos. Pregunta en examen. Peroxidación de lípidos. O sea, van oxidando a los ácidos grasos, a los fosfolípidos. Con lo cual, pues, esa peroxidación de lípidos produce directamente lesión de la membrana. Los radicales libres también pueden quitar moléculas, quitar electrones a las proteínas y va a causar una rotura de proteínas. O su defecto, mal plegamiento de proteínas, ¿no? Y se van a acumular dentro de la célula. Y los radicales libres dañan al ADN, causando mutaciones. Aquí vemos cómo es el daño de esta bicapa de fosfolípidos. Sea por fosfolipasas, sea por radicales libres. La degradación de fosfolípidos comienza en sus tolas de ácidos grasos y se separan. Y vemos cómo se forma una especie de hueco, ¿no? Una vesícula. Y como se separa la hojuela externa y la hojuela interna, esta bicapa, al final la membrana tiene una protrusión, una elevación anormal como un globo. Y ahí se van acumulando ésteres de ácidos grasos que están oxidados por la peroxidación de los fosfolípidos. Y como está ya defectuosa la membrana, se torna más permeable al ingreso de calcio. Ahora, la lesión celular irreversible. Por más de que haya daño en la mitocondria, daño en membranas, hay algo que va a marcar el punto de no retorno. ¿Cuál sería el factor, el elemento que va a producir lesión irreversible? Sí, Samantha. Que haya una gran cantidad de calcio. Correcto. El calcio que se está acumulando, y vemos ahí, ¿no? Arriba, calcio citosólico, que va a activar a las enzimas hidrolíticas. Fosfolipasas, proteasas, ATPasas y endonucleasas. Vean cómo las membranas se van dañando por acción de fosfolipasas por un lado y por la peroxidación de los lípidos, de las especies activas de oxígeno. Se van perdiendo fosfolípidos, va a haber daño de membranas. Y lo peor es que se dañen las membranas de los lisosomas. Cuando esas membranas lisosómicas ya tienen lesión, se rompen. Y el lisosoma estalla, revienta, produciendo más salida de enzimas proteolíticas, enzimas fosfolipasas. Y se daña el citoesqueleto y se daña la membrana celular. Eso va a causar ya necrosis. Ahora pasamos al daño del ADN. Ya sean por efectos tóxicos, de radicales libres o de radiación como un efecto físico, el ADN se daña, es muy frágil, especialmente en el momento de la mitosis, ¿no? Donde el ADN pues, está formando cromosomas. Ahora, estos daños que pueden haber se van a reparar en un primer lugar. Hay un intento de reparación causado por un gen, el guardián del genoma, el gen P53. Entonces, cuando este gen detecta daño del ADN, activa a los genes reparadores de ADN. Y estos genes pues, van a también activar a unas enzimas llamadas exonucleasas y endonucleasas. Las exonucleasas van a sacar los nucleótidos dañados y las endonucleasas van a meter nucleótidos nuevos para reparar el daño. Si el daño está reparado, pues este gen ha cumplido su misión. La célula permanece viva. Pero si el daño es muy grande en el genoma, o son daños múltiples que el gen no puede reparar, entonces este mismo P53 inicia la apoptosis celular.
porque estos daños son peligrosos, pueden originar mutación y cáncer. Entonces lo mejor es que la célula muera, suicidio celular. El estrés oxidativo, por los radicales libres, va causando un deterioro del ADN en todas nuestras células. Ese deterioro es más marcado con el envejecimiento. Nosotros día a día estamos envejeciendo. Nuestras células se van deteriorando. Y ese deterioro es causa del estrés. No solamente el estrés social, psicológico, ¿no? Laboral, también el estrés oxidativo por las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Que oxidan. Todo el tiempo estos productos se van produciendo en la célula. Todos los tejidos van a tener estas especies reactivas de oxígeno. Lo que hacen estos radicales libres es robar un electrón. Porque solo tienen un electrón no emparejado en su órbita más externa. Son inestables los radicales libres. Entonces lo que hacen es quitar un electrón de otra molécula. Y a esa molécula que le han robado el electrón lo convierten en radical libre. Es una reacción en cadena que va dañando más células. Para esto, para combatir esos radicales libres, ¿no? Superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilos, nuestras células presentan antioxidantes para combatir la oxidación. Los antioxidantes principalmente vienen de alimentos, las frutas, que van a presentar vitaminas. Las vitaminas antioxidantes A, C y E lo que hacen es regalar un electrón a ese radical libre, regalarlo, y el radical libre pues se estabiliza, se vuelve neutralizado, ya no va a causar más robo de electrones, más oxidación. Las células también van a presentar glutatión. El glutatión también es una molécula que de la misma forma dona un electrón al radical libre y lo inactiva. Y ahora hay otros mecanismos que van a descomponer radicales libres. Tenemos a las enzimas catalasas, están en los peroxisomas. El peroxisoma produce peróxido de hidrógeno, que es tóxico, agua oxigenada, especialmente cuando hay infecciones, porque este es bactericida. Pero en exceso, el peróxido de hidrógeno puede ser muy tóxico para la propia célula, por lo cual la peroxidasa es desactivada por la catalasa y se acaba el peróxido de hidrógeno. El superóxido dismutasa también va eliminando radicales libres, y el glutatión peroxidasa es la enzima que produce al glutatión. Todos estos antioxidantes se van disminuyendo con la edad. Por eso, con mayor envejecimiento, hay más estrés oxidativo. Ahora, este cuadro que está acá es muy importante porque también hay enzimas de los neutrófilos que producen destrucción, como si fuesen radicales libres. Los neutrófilos, recuerden que tienen heterólisis, fagocitan bacterias, pero también van soltando sus gránulos enzimáticos, causando daño tisular. Entre las enzimas más peligrosas de los neutrófilos tenemos elastasas, enzimas que degradan a las fibras elásticas, ¿no? Que tienen elastina. Ahora, los neutrófilos llegan al lugar donde haya inflamación, y el órgano que tiene más elastina del cuerpo son los pulmones, porque son elásticos, son flexibles. Cuando hay una infección, como vemos en el ejemplo, infección viral, pues acá los neutrófilos y macrófagos combaten contra el virus, contra la infección. Ahora, para que estas elastasas no produzcan daño de los alveolos,
los macrófagos producen una enzima, la 1-alfa-antitripsina. Eso anótense porque cuando lleven patología, fisiopatología, van a hablar del EPOC, del enfisema. 1-alfa-antitripsina. 1-alfa-antitripsina. Y lo que hace esta enzima es bloquear a la elastasa, la inactiva, antitripsina. Bloquea la elastasa y se acaba el daño a los tejidos. Pulmones están protegidos. Pero las personas que fuman, ¿no?, tienen tabaquismo, el humo del tabaco lo que hace es inactivar a la 1-alfa-antitripsina. Y como ya está desactivada, no hay protección para los alvéolos. Y la heterólisis va a causar destrucción de la pared de alvéolos y los alvéolos se vuelven grandes, deformados. Eso provoca atrapamiento de aire y se llama enfisema. Ahora, alteración de la homeostasis del calcio. Hemos dicho que el calcio es un producto necesario, es un segundo mensajero. Se utiliza para la contracción muscular. Pero el calcio tiene concentraciones muy bajas normalmente. La mayor parte del calcio está en el retículo endoplásmico liso y dentro de la mitocondria. Pero por el daño de membranas, por el aumento de permeabilidad, sale calcio, ¿no?, de esas fuentes: mitocondria, retículo y desde el líquido extracelular. Entonces vemos ahí los efectos del aumento de calcio citosólico, la activación de enzimas. Las ATPasas pues van a acabar con el poco ATP que exista. Y las demás, fosfolipasas, proteasas y endonucleasas, pues lo que hacen es destruir la arquitectura de la célula, causar alteración estructural. Fosfolipasas pues dañan a la membrana, ¿no?, a los fosfolípidos. Proteasas dañan al citoesqueleto, proteínas de los filamentos. Y endonucleasas dañan al ADN, a la cromatina del núcleo. Y es lo que marca pues la lesión irreversible. Ahora, estrés del retículo endoplásmico. Lo normal es que las proteínas se vayan plegando, ¿no? Hay chaperonas que hacen eso, van causando plegamiento de proteínas y estas se empaquetan en vesículas para ir al aparato de Golgi. Pero cuando las proteínas están mal plegadas, es como que se trancaran, no pueden salir, se estancan. Y como ya no pueden seguir su camino normal de síntesis, se acumulan en el retículo endoplásmico rugoso. La acumulación excesiva activa estos receptores que vemos en la superficie. Y cuando varios receptores están unidos a proteínas mal plegadas, envían señales hacia los sensores de la mitocondria, los sensores BH3. Y con eso la mitocondria pues, va a activar la apoptosis vía intrínseca, con la activación de caspasas. La muerte celular. Ahí están los dos principales tipos de muertes: necrosis y apoptosis. Aunque no son las únicas. Hay varios, ¿no? La piroptosis, la necropoptosis, la apoptosis. Hay distintos, pero aquí nos vamos a enfocar solamente en necrosis y apoptosis. ¿Cómo era la pregunta de hoy? La primera pregunta. ¿Qué es la necrosis? ¿Qué tipo de muerte celular? No programada. ¿Qué más? Patológica. La palabra clave es patológica. Patológico, sí. La muerte celular patológica. ¿No fue no programada? Vale. Se tiene que decir, ¿no?, qué tipo de muerte celular es. Y vean cómo la célula, al reventar en la necrosis, va liberando sus enzimas, el ácido láctico, calcio, y produce inflamación, ¿no?, inflamación local.
En cambio, la apoptosis es una muerte fisiológica. O inclusive cuando está inducida, o sea, cuando no es fisiológico, pero está inducida, es una muerte pues programada, ordenada, en la cual se van a formar cuerpos apoptósicos que no liberan nada al exterior, por lo cual nunca existe inflamación. Y hemos visto la necrosis, sus características, ¿no? La desintegración de membranas que suelta material al exterior, material tóxico. Puede haber autólisis completa o incompleta de la célula, o puede haber heterólisis, ¿no? Enzimática, por neutrófilos, por lipasa pancreática, pero siempre, cualquier tipo de necrosis, coagulativa, gaseosa, microinfarctiva, además, siempre produce inflamación local. Hasta depósito de calcio también, cuando las necrosis son antiguas. Bueno, se destruye la célula, totalmente. Pero de la apoptosis es una muerte más controlada. Podemos ver acá todo lo opuesto. ¿Cómo es la célula que va a morir por apoptosis? No se hincha, más bien se encoge, ¿sí? Se hace más pequeña, colapsa. Y eso es por el efecto de las proteasas que están degradando el citoesqueleto. Pierde estabilidad, la célula colapsa. Y las endonucleasas que están degradando el núcleo, va a haber pignosis, cariorexis, cariólisis, lo mismo que la necrosis. Lo único que no está actuando acá, en la apoptosis, son las fosfolipasas. No hay fosfolipasas. Por eso las membranas que vemos están íntegras, formando vesículas apoptósicas. Ahora, hay causas fisiológicas y causas patológicas de la apoptosis. Pregunta al examen. Cuando hablamos de causas fisiológicas, serán causas normales. Ahí tenemos 5 ejemplos. Vamos a ver cada uno de estos. Retirada de células supernumerarias. Aquí nos estamos enfocando a una cosa: hiperplasia, el aumento del número de células. Y la hiperplasia es una adaptación, ¿verdad? Ahora, cuando la causa de la hiperplasia ha desaparecido, la hiperplasia tiene que volver a la normal, a lo normal. Entonces, las células que se han incrementado por la mitosis deben volver a su número normal. ¿Cómo van a hacerlo? Mediante apoptosis. Así reduce el número de células y pues el tejido tiene el número normal de células. Involución de tejidos, dependiente de hormonas. Causa fisiológica. La menopausia. Disminuye las hormonas por menopausia, ¿verdad? Los tejidos se atrofian, atrofia fisiológica. Y como disminuye el tamaño y el número de células, muchas de estas células mueren por apoptosis fisiológica. Recambio celular en poblaciones en proliferación. Las células se recambian, ¿no? Viejas células mueren para que nuevas células ocupen su lugar. Es una población, como en un lugar, una población de personas. Para que se mantenga la población estable, va a haber nacimientos, nuevas personas, bebés, y van a haber defunciones, individuos viejitos. Entonces, por defunciones y nacimientos, la población se mantiene estable. Lo mismo con un tejido, hay una población celular. Hay células que mueren normalmente por apoptosis y células que nacen por mitosis. Y la población se mantiene estable. Porque si no hubiese apoptosis, solamente habría nacimientos, la población crece y se forma un tumor. Eliminación de linfocitos autorreactivos. Los linfocitos son de la inmunidad, ¿no? Nos protegen, pero los autorreactivos son malos. Son linfocitos T o linfocitos B que no han completado su maduración. Estos linfocitos autorreactivos no saben reconocer lo propio y lo extraño, atacan a todo.
y pueden producir autoinmunidad. Por eso hay que destruirlos mediante apoptosis. Eso se llama tolerancia inmunitaria. ¿Bien? A la destrucción de linfocitos autorreactivos. Y muerte de células que cumplieron su función. Si hay una inflamación bacteriana, va a haber un aumento de neutrófilos, ¿no? Neutrofilia. Ahora, si los neutrófilos han ganado y ya no hay bacterias, ya cumplieron su función, ese exceso de neutrófilos va a morir por apoptosis. Se les induce apoptosis por citocinas. Pierden esta capacidad crítica y continúan dividiéndose. Esto puede llevar a la acumulación de células que pueden volverse más y más anormales. Cuando hay células mutadas, ahí aparece el cáncer. Lo normal es que toda célula con mutación tenga apoptosis, ¿no? Por el gen P53. Es un supresor de tumores. Pero si este gen P53 está dañado por una mutación, ya no hay guardia. Entonces las mutaciones pues, no se van a reparar y las células que no tengan mitosis van a ir proliferando, generando más células con la misma mutación. Y se van a producir pues, los tumores malignos. Una manera. Por eso la apoptosis es importante. Ahora, las causas patológicas de la apoptosis. Pues cuando hay infección por virus, los virus son intracelulares. Acoplan su genoma viral al genoma celular, y eso es irreversible. Entonces los linfocitos T citotóxicos, linfocitos T CD8, lo que hacen es matar células mediante la apoptosis, la vía extrínseca de la apoptosis. Acumulación de proteínas mal plegadas, ya lo hemos hablado, por fallas de la síntesis proteica, y se van acumulando en el retículo endoplásmico. Atrofia también, pero atrofia que sea patológica. Y va a haber apoptosis también patológica. Y pues daños del ADN, porque el ADN no se debe dañar. Pero cuando existe, por ejemplo, radiación ultravioleta fuerte, las personas que tienen piel muy blanca, ¿verdad? Poca melanina, tienen poca protección. Y en horas pico, ¿no? Donde el sol es muy fuerte, esa radiación ultravioleta daña el núcleo, ¿no? De los queratinocitos. ¿Y qué pasa? Quemadura solar, no cáncer. Quemadura solar. Y después, toda una capa de piel se empieza a desprender, se va pelando la piel. Es una capa de piel muerta por apoptosis. Porque esas células ya tuvieron un daño en su núcleo, en su ADN, por la radiación. ¿Ya han morido? Han muerto. Han muerto por apoptosis. Pero cuando el daño es permanente, reiterativo, las quemaduras de piel son frecuentes, algún momento va a llegar un gen P53 dañado y no va a haber apoptosis. Ahí se va a originar el cáncer de piel. No hay apoptosis en el cáncer de piel. Sí. Morfología de la apoptosis, pregunta de examen. Bueno, lo que ya hemos visto. Una célula que ya tiene apoptosis fisiológica o por causas patológicas, siempre reduce su tamaño. ¿Sí? Es como que involuciona. La cromatina, como vemos, se va condensando por efecto de las endonucleases. Va a haber pignosis. Después cariorexis y cariosis. En la membrana celular se forman estas vesículas de membrana. Vesículas que después se van a desprender formando cuerpos apoptósicos. Y pues como no hay inflamación jamás en la apoptosis,
Los cuerpos apoptósicos son fagocitados por macrófagos. Las células necróticas no se pueden fagocitar porque están destruidas. Solamente se pueden lisar, o sea, se pueden degradar con heterólisis. En cambio, los macrófagos tienen cuerpos, así vienen encapsulados con contenido de las células, que sí son fáciles de comer. Y los macrófagos, pues, van a barrer el lugar para que exista espacio para células nuevas. Ahora, mecanismos de la apoptosis. Aquí van a actuar unas enzimas importantes, las caspasas. El término caspasa viene de la configuración de aminoácidos de estas enzimas. Van a presentar cisteína en un sitio activo. Y también van a presentar ácido aspartico o aspartato. Entonces, miren, por la combinación de estas letras, la C de cisteína, ASP de aspartico, tenemos CASP. Y ASA, que es el sufijo de enzima, caspasa. Ahora, las caspasas son varias, ¿no? Tenemos ahí, como vemos, caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. Las caspasas iniciadoras o de iniciación son las primeras caspasas que se activan por vía intrínseca o por vía extrínseca, ¿no? Inician la vía. Pero vean cómo las caspasas de iniciación van a converger en caspasas de ejecución, de muerte. Caspasa 3, 6 y 7. Pero lo más importante es la 3. Es la principal caspasa ejecutora. Y la caspasa 3 se encarga de activar, pues, proteasas y endonucleasas. Activación de enzimas. Ahora, aquí podemos notar, en el cuadrito del dibujito, una caspasa inactiva. La caspasa inactiva se va a excindir, o sea, se va a cortar. Justamente en esos sitios activos donde hay ácido aspartico. Por lo cual, cuando se llama procaspasa, hablamos de caspasa inactiva. Y cuando se corta, ya hablamos de caspasa activa. Por ejemplo, la procaspasa 9 es inactiva. Y cuando se corta, se convierte en caspasa 9 activa. Entonces, procaspasas inactivas y caspasas son activas. Empecemos por la vía intrínseca de la apoptosis. Las mitocondrias son las que regulan, dirigen esta vía de apoptosis. Por eso también se le llama vía mitocondrial. Las mitocondrias pueden generar la apoptosis por causas fisiológicas o por causas patológicas. Es indistinto. Y lo que van a hacer las mitocondrias es tener sensores. Sensores que detectan lesión del ADN, acumulación de proteínas mal pegadas o ausencia de factores de crecimiento. 3 cosas. Y con eso van a activar un conjunto de proteínas de membrana llamados factores. Factores antiapoptósicos y factores proapoptósicos. Son como 2 equipos, 2 rivales. Los antiapoptósicos están en contra de la apoptosis. Su misión es evitar la fuga de citocromo C, impedir eso. En cambio, el equipo, ¿no?, de los factores proapoptósicos están a favor de la apoptosis. Tratan de que la membrana de la mitocondria se torne permeable para formar un canal y hacer que se escape el citocromo C. De las proteínas antiapoptósicas tenemos estas, ¿no?, la BCL2, BCLX. La más importante, la BCL2. No olviden esa proteína antiapoptósica. Mientras la BCL2 esté activa, no hay apoptosis. Ahora, de las proapoptósicas tenemos la BAC y la BAX. Estos quieren formar canales para que se escape el citocromo C.
Y el árbitro, o sea, el sensor que va a ver a quién de los dos equipos va a favorecer, es el BH3. Esos son sensores, iniciadores de la apoptosis. El BH3 está formado por varios componentes, el BAB, el BIB, el PUMA, el BIT. Pero en conjunto, todos ellos se llaman BH3. Aquí están los ejemplos, miren. Este es del libro. En el cuadrito A podemos ver cómo la célula está percibiendo señales de supervivencia, factores de crecimiento, que llegan a los receptores de la célula y mandan señales justamente al sensor BH3 de la mitocondria. Y como está percibiendo estas señales de supervivencia, este sensor BH3 favorece a los factores antiapoptósicos, al BCL2. El BCL2 lo vemos como una cosita celeste, ¿no? El BCL2 lo que está haciendo es cerrar los canales de escape del citocromo C. Está apretando, miren el BCL2, está cerrando el canal para que se mantenga cerrado. Sí, bueno, porque está entrando, Ya, por favor, gracias. Por eso el BCL2 activo siempre es antiapoptósico. Pero cuando la célula ya no percibe esas señales de supervivencia, ya no percibe más factores de crecimiento, o cuando hay irradiación, ¿no?, que daña al núcleo, al ADN, o cuando hay acumulación de proteínas mal plegadas, este sensor DH3 se activa. Entonces lo que hace es bloquear al BCL2, y ya no esté molestando, y hace que los canales BAC y BAX se abran. Entonces el BCL2 ya no puede cerrar esos canales a los factores pro-apoptósicos. Una vez abiertos los canales, el citocromo C se libera al citosol. Y ese va a ser el primer paso para activar a las caspasas, iniciar la apoptosis. Que el citocromo C se escape. Ahora vamos a ver qué hace este citocromo C en el citosol. Aquí lo vemos de color rojo. Una vez que esté en el citosol, se va a acoplar con unas proteínas, el factor de proteína de apoptosis, APAP1. Entonces se van juntando, vean, un citocromo C, un APAP1. Y entre varios de estos se van uniendo, se van oligomerizando en una molécula muy grande llamado apoptosoma. Entonces, este apoptosoma está formado por varios citocromos C y factores APAP1. Una vez formado el apoptosoma, jóvenes, activa las caspasas. Entonces, miren cómo la procaspasa 9 inactiva se une al apoptosoma y se van a fragmentar ya las caspasas 9 activas. Y las caspasas 9 activas van a cortar a la procaspasa 3 y la activa de caspasa 3 ejecutora. Entonces, en la vía intrínseca, vía mitocondrial, es la caspasa 9, la iniciadora. Y como ya tenemos a la activación de la caspasa 3 ejecutora, esta activa endonucleasas, que fragmentan el núcleo, y activa proteasas, que degradan al citoesqueleto. Y así se forman las vesículas apoptósicas. Bien, este es el efecto de las caspasas, activar enzimas. Casi son las mismas de la necrosis, ¿no? Proteasas, endonucleasas. Ahora, la vía extrínseca, la vía externa de la apoptosis, se da afuera, se da en la superficie de la membrana celular. Todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los eritrocitos, tienen acá un botón, como un botón de autodestrucción, un botón rojo. Este se llama receptor FAS. Receptor FAS, el cual va a recibir a un ligando, el FAS ligando.
Es una proteína. Ahora, quien tiene esa proteína Fas ligando, son los linfocitos T, citotóxicos, los que inducen apoptosis. Vemos cómo el Fas ligando se une al receptor Fas de la membrana. Y cuando se unen, ¿no? Fas ligando, Fas receptor, se mandan señales internas. Y acá va a venir el FAT, el factor de dominio de muerte, FAT. Y hace que la procaspasa 8 se corte y se convierte en caspasa 8. Y la caspasa 8 activada hace que la procaspasa 3 se corte y se convierte en la caspasa 3 activada. Entonces acá en la vía extrínseca, la caspasa iniciadora es la caspasa 8. Y la vía intrínseca era la caspasa 9. Pero ambas caspasas van a hacer la activación de la caspasa 3, la ejecutora. Y así la caspasa 3 activa proteasas y endonucleasas. Jamás, como dice acá, nunca fosfolipasas. Porque si hubiese fosfolipasas, habría necrosis. Ya hemos terminado apoptosis, ahora vamos a las acumulaciones intracelulares. Cuando una célula está dañada, se altera su metabolismo, siempre. Estructura dañada, pues función también alterada. Ahora, las manifestaciones de ese metabolismo anormal va a ser la acumulación inadecuada de moléculas, de sustancias dentro de la célula. Hay 4 tipos de alteraciones. Primero, que la célula no puede eliminar sustancias que se eliminan normalmente. Entonces, la falta de eliminación va a hacer que estas sustancias se acumulen. 2. Acumulación de sustancias endógenas, que son propias de la célula. Y como hay acumulación de sustancias endógenas, también hay acumulación de sustancias exógenas, de afuera. Sustancias externas que entran a la célula y se quedan ahí. Y por último, incapacidad de degradar metabolitos por la falta de enzimas. Como no hay enzimas metabólicas, los metabolitos se acumulan. Entonces vamos a ver esos 4 tipos de alteraciones. Número 1, vemos como acá una célula normal, un hepatocito, por ejemplo. Un hepatocito produce el metabolismo de ácidos grasos, de triglicéridos. Y lo hace pues gracias a las lipoproteínas. Pero si no se producen esas lipoproteínas, el metabolismo normal, los triglicéridos se van acumulando dentro del hepatocito y se forman vesículas. A eso se llama hígado graso o esteatosis hepática. Precisamente es porque no hay lipoproteínas. Es muy común el hígado graso en alcohólicos crónicos. Y también es común en personas que no comen mucho, con dietas estrictas. Porque si no comen proteínas, no forman lipoproteínas. Acumulación de sustancias endógenas. Puede haber una mutación, un defecto genético que produzca una mutación en proteínas de transporte o proteínas que estén mal plegadas, deformes. Entonces las proteínas que estén defectuosas o que no se puedan transportar se acumulan en el retículo endoplástico. Y vean cómo acá pues, el retículo se llena tanto de estas proteínas acumuladas que después va a presentar apoptosis. Número 3. Incapacidad de degradar metabolitos por la ausencia de una enzima. Las enzimas son proteínas funcionales. Tienen efectos, ¿no?, de degradación, de transformación. Una enzima hace que un sustrato se convierta en un producto. Cuando dice producto soluble, es que puede salir fácilmente de las células. No se acumula. Pero si faltase la enzima,
está ausente o disminuida, estos sustratos no se convierten en productos y los sustratos se van acumulando y acumulando en la célula. Va a causar daño celular. Y depósito y acumulación de sustancias exógenas. Esto sucede principalmente en las células que fagocitan, pueden ser los macrófagos. Entonces, los macrófagos comen para pues, degradar lo que han comido mediante sus enzimas lisosómicas. Pero muchas veces el material que comen es insoluble, no se puede digerir. Entonces, el material que van comiendo se va acumulando en fagolisosomas. Y pues la célula, o sea, el macrófago se llena de estos materiales y es incapaz de moverse. Se queda estático. Bueno, vamos a ver la acumulación de esas sustancias. Lípidos, proteínas y carbohidratos, acumulados de forma normal. Las grasas o lípidos. Hay 3 categorías de lípidos, ¿verdad? Triglicéridos, colesterol y sus ésteres y fosfolípidos. Lo más fácil de pues, almacenar o acumular en las células son los triglicéridos. Son muy pequeños. La acumulación de triglicéridos produce esteatosis. Vamos a ver. Miren el hígado graso. Cómo ese hígado se vuelve grande. Va a haber hepatomegalia. Porque está acumulando triglicéridos, grasas. Y se vuelve amarillento. Más brillante. Incluso viendo esta fotografía de arriba, los hepatocitos ya parecen adipocitos uniloculares, que igual pues acumulan triglicéridos. Ahora, eso sucede justamente porque los ácidos grasos que van ingresando al hígado para su metabolismo, para convertirse, ¿no?, en lipoproteínas, que vayan hacia la sangre, se quedan en el hígado porque va a faltar apoproteínas. Entonces vean cómo los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. Lo normal es que se junten con apoproteínas para formar lipoproteínas y se vayan. Pero como no hay apoproteínas porque la persona o bebe demasiado, o en este caso es una esteatosis hepática no alcohólica porque no come lo suficiente, no hay apoproteínas, va a tener hígado graso. Por eso la dieta tiene que ser rica en proteínas. Si es más rica en grasas, van a tener esto. Es muy común en mujeres pobres. Aterosclerosis, la acumulación de colesterol, especialmente en las arterias. Ahora, el término es atero, por si acaso, aterosclerosis, porque se va formando un ateroma. El ateroma es un cuerpo pastoso, grasoso, en la túnica íntima de las arterias. Está pues la acumulación, como vemos, muy amarilla, porque presenta colesterol. Hay una lipoproteína mala, la LDL, lipoproteína de baja densidad. Cuando la LDL aumenta, esta lipoproteína de baja densidad lo que hace es sacar grasa, ¿no?, colesterol del hígado y llevarlo hacia las arterias, y lo acumula ahí. Peor si el paciente tiene hipercolesterolemia, o sea, colesterol elevado en sangre. Más colesterol lo va a depositar en las arterias. Entonces, este es malo para la salud. Su aumento es una dislipidemia. El que es bueno es el HDL, la lipoproteína de alta densidad. Lo que hace este HDL es sacar colesterol de las arterias y llevárselo al hígado y al tejido adiposo. Pero muchas veces la HDL baja y aumenta la LDL. Eso va a causar aterosclerosis. Ahora, los macrófagos llegan para comerse ese colesterol depositado. Y los macrófagos, como no digieren colesterol, acumulan esas grasas en sus citosomas. Y se vuelven células espumosas.
Vean esta arteria coronaria. El lumen vascular está muy reducido. Por eso la aterosclerosis produce isquemia al miocardio. Ahora el colesterol también se puede depositar en la piel, formando pequeños granitos amarillentos. Eso se llaman xantomas. Puede estar en los párpados, ¿no? Donde el tejido es muy laxo, o incluso en las manos. Y cuando se hace una biopsia, se ve, miren, de la dermis superficial, se ve lleno de macrófagos con vacuolas, con colesterol. Por eso el nombre de estos macrófagos es células espumosas, porque parece que tuviesen espuma dentro. Son macrófagos de colesterol. Les llaman también histiocitos, con H, histiocitos. Otra acumulación de colesterol anómala, la colesterolosis. Y es típico ver en personas, ¿no?, con mucho colesterol, que la piel se vuelve muy densa por el exceso de colesterol. Va a tener más colesterol que bilirrubina o sales biliares. Y ese colesterol denso se hace sólido y después forman piedritas, cálculos. Y se forma una capa sobre otra capa de colesterol y otra capa más, y los cálculos crecen, se vuelven litos. Son amarillentos porque son puro colesterol. Y miren la mucosa vesicular, está amarilla, ¿no?, con puntitos amarillos. Y cuando se hace biopsia, cuando se hace estudio histopatológico, se ve como la mucosa de la vesícula biliar tiene macrófagos espumosos, llenos de colesterol, colesterolosis. Acumulación de proteínas. Se puede ver por la absorción de muchas proteínas, especialmente en el riñón, cuando hay proteinuria, o por acumulación de proteínas del citoesqueleto en exceso, o anormal, por alteraciones metabólicas, de alinosis, o también los ovillos neurofibrilares. Aquí estamos viendo en el túbulo contorneado proximal. Lo normal es que no exista proteínas en la orina, ¿verdad? No se filtran. Pero cuando hay un síndrome nefrótico, por ejemplo, las proteínas salen del glomérulo renal, se van hacia los túbulos y hacia la orina. Pero el túbulo contorneado proximal tiene células que reabsorben, ¿no?, la reabsorción tubular. Entonces tratan de reabsorber esa proteína que se ha escapado. De absorber tanta proteína, se acumulan de ella. Y vemos estos puntitos, estos granulitos en las células tubulares. Se forman gotículas hialinas en el citoplasma. Eso va a causar daño celular también y posiblemente apoptosis, que van a ser proteínas mal plegadas. Lo mismo para el citoesqueleto. En algunas enfermedades, el exceso de citoesqueleto va a ser perjudicial porque va a interferir en el metabolismo y transporte de la célula. Estamos viendo de color rojo, microfilamentos de actina. De color celeste, filamentos intermedios de desmina, queratina, pimentina. Y de color verde, microtúbulos, ¿no?, filamentos gruesos. Entonces, cuando se acumulan, las células se vuelven rígidas, se vuelven inútiles y después mueren por apoptosis. Aquí en el Alzheimer, miren cómo las proteínas en los microtúbulos se van despolimerizando, o sea, se van desarmando, porque esta proteína tau que vemos acá, que une a los protofilamentos de las tubulinas, está degradándose. Y como la proteína tau ya no sujeta a estos microfilamentos, a estos filamentos de tubulinas, se van a separar. El microtúbulo se desarma. Y estas acumulaciones de proteína tau van a formar unos ovillos anormales dentro de las neuronas. Y las neuronas pierden sus axones, sus dendritas, se van encogiendo, porque ya no hay citoesqueleto que los pueda dar estabilidad. Los axones se enrollan y así quedan.
neuronas desconectadas, sin sinapsis. Por eso las personas con Alzheimer o con Parkinson van a tener pérdida de memoria o temblores. Y estas acumulaciones anormales, ¿no? Como lo que hemos visto del Parkinson, el Alzheimer, la formación de ovillos neurofibrilares, porque es pura proteína tau enrollada. Y pues por material hialino, como vemos acá, miren esto como gusanito rosado. Esto es acumulación de queratina, filamentos intermedios de queratina en un hepatocito. Estos hepatocitos se notan que tienen lesión celular, ¿no? Hay degeneración hidrópica vacuolar. Bien. Pasamos a carbohidratos. Amiloidosis tenemos. La amiloidosis es la acumulación de sustancia amiloide, especialmente en los riñones. Es una proteína amiloide, pero anormal. Y como es tan normal, no se puede eliminar con los glomérulos renales y se acumula dentro. No se puede infiltrar. Entonces van a causar pues, daño glomerular, también se pueden acumular en riñón, hígado, sistema nervioso, y va a causar alteraciones funcionales. El glucógeno es un sustrato normal, un almacenamiento de nutrientes. Pero el exceso de glucógeno, como vemos acá en las células musculares, causa daño de su arquitectura. Hígado o músculo pueden presentar este depósito de acumulación de glucógeno. ¿Qué es la amiloidosis? Con su WhatsApp. ¿Cuál es el examen? ¿No quiere estar acá, señorita? Váyase. Yo he llamado lista. No sé, ¿para qué se sienta ahí? No sé si está viendo, está con su celular, ni toma apuntes, ni nada. Acumulación de sustancias exógenas. Los exógenos pueden ser carbón, tatuajes, pigmentos, ¿no? Del exterior. También se pueden acumular pigmentos endógenos, propios de las células. Hemoglobina, que puedan convertirse en hemosiderina, melanina, que es el pigmento, ¿no? De la piel, o lipofuctina, que es un pigmento del envejecimiento celular. Aquí estamos viendo un típico caso del tatuaje. Ahí está un unicornio, ¿no? Lo que parece. Cuando las personas que se tatúan, ¿verdad? Les van pinchando con una agujita, ¿no? Y les van introduciendo tinte, pero el tinte debe ser vegetal, para que no exista reacción de rechazo. Va a haber obviamente inflamación y van a venir macrófagos. Los macrófagos comienzan a fagocitar el pigmento en la dermis, que es un material extraño. Pero los macrófagos se llenan de este pigmento y no lo pueden degradar. Entonces se inmovilizan, se quedan paralizados los macrófagos con el tinte en su interior y por eso el tatuaje es permanente. Un poquito que se difumina, ¿no? En unos meses y es producto de la fagocitosis de macrófagos. Los fibroblastos también pueden comerse un poco de pigmento. Ahora vean este pulmón. Esto se llama antracosis. Es un ennegrecimiento de los pulmones por la inhalación de polvo de carbón. Se puede dar principalmente en los mineros, ¿no? De carbón, pero también en ciudades muy contaminadas, con polución en el aire, los hidrocarburos, o en personas que fuman. También van acumulando estas partículas de carbón y los macrófagos
van fagocitando estas partículas, no lo pueden digerir y se quedan atrapados en el intersticio o en los ganglios linfáticos cerca de los pulmones. Antracosis, es un tipo de neumoconiosis. Los pigmentos endógenos. Hasta acá vamos a llevar. Ya son 2:15, ¿no? ¿Listo? Van a leer esta parte, pero no es mucho, porque ya hemos llevado calcificación patológica y lo que es calcificación distrófica y metastásica. Hasta aquí es el examen, porque aquí ya hemos terminado. Todo el capítulo 2 del texto. Ya sabemos ya. Este pedazo. Mañana sus flashcards, grupo D. Los que ya han hecho su pedido, mañana se los traigo. Doctor, mañana, ¿dónde lo podemos encontrar para los que estamos en el grupo?